Saludos, saludos, ¿qué tal mis hermanos? Cerramos semana y vamos a cerrar semana con también el cierre de lo que ha sido toda esta narración de la rebelión de Absalón. Absalón era uno de los hijos mayores de David. Él termina matando a su hermano mayor, Abnón, porque este hermano mayor abusó sexualmente de la otra hermana, Tamar. Vemos como ya la familia de David era un caos y eso era parte del castigo que había sido anunciado por el profeta Natán. Y a aquel que había sido ungido como el rey sobre todo Israel, David, que ya era un rey maduro, que tendría tal vez en estos momentos de la historia aproximadamente entre 55 y 60 años, le tocaría volver a salir de su reino, volver a salir de Jerusalén, pero esta vez a refugiarse para que su hijo no lo matara. David prefirió salir de Jerusalén para evitar el enfrentamiento con su hijo. Y en esa salida de David se encontró con Siba, que recordemos que era el mayordomo de Mefiboset. Este Siba o Siba, dependiendo la traducción que se utilice, fue aquel que le había servido también a Saúl y que por lo tanto David lo había llamado para que le preguntara si había todavía algún descendiente de Saúl, y en este caso estaba Mefiboset, que había sido hijo de Jonatán. Y recordamos esa historia, la estuvimos leyendo hace varios días atrás, en que entonces David le entregó todas las tierras que le habían pertenecido a Saúl y a Jonatán, se las entregó a Mefiboset y le pidió a Siba que se convirtiera en el mayordomo de Mefiboset. Bueno, ahora Siba aquí se aprovechó de la situación y para ganar el favor de David se presentó ante él cargado de comida y también con animales para que David y sus acompañantes pudieran recibir esos recursos. Ante esto, David le preguntó a Siba, mire, ¿y qué pasó con Mefiboset? ¿Todavía está en Jerusalén o qué pasó con él? Y Siba le dice, mira, Mefiboset se quedó en Jerusalén porque ahora que tú saliste, está esperando que el reino de Saúl, su abuelo, le sea restituido. Ante semejante traición, entonces David le dice a Siba que él ahora sería el dueño de toda la tierra que tendría por herencia Mefiboset. Más adelante, dentro de unos días, en futuros capítulos, vamos a ver si posiblemente esta historia más bien era mentira y lo que Siba estaba haciendo era quererse ganarse el favor de David, pero inventando los verdaderos sentimientos de Mefiboset. Eso lo vamos a ver después, ¿ok? Siguió David en su camino de huida y se encontró a Simei o a Simi, como dicen algunas versiones. Y este Simei era pariente de Saúl, porque en este momento David iba atravesando una zona benjaminita. Recordemos que de ahí era Saúl. Y Simei maldecía, insultaba a David, lo llamaba asesino, lo llamaba traidor, y que a causa de eso era que ahora estaba recibiendo el castigo de Dios por lo que David le había hecho a Saúl y a toda su familia para quitarles el reino. Los hombres de David quisieron ir a matar a Simei porque era una gran ofensa contra el rey lo que Simei estaba haciendo. Pero David le dijo a sus hombres que no le hicieran ningún tipo de daño a Simei, sino que prefirió dejar que fuera Dios el que convirtiera esas maldiciones en bendiciones. Por su parte, Absalón, mientras David estaba huyendo, ya había llegado a Jerusalén y quería apropiarse del reino. Incluso muchos de los líderes que habían estado del lado de David ahora le eran leales a Absalón. Ahí aparece Agitofel, que había sido el consejero de David, pero ahora era el consejero de Absalón. Y Agitofel le dice a Absalón, mira, si tú realmente quieres dar un mensaje político, si realmente quieres darle un mensaje al pueblo de que tú ahora eres el rey, lo que tienes que hacer es ir al palacio y tomar a las concubinas que dejó David.
¿Se acuerdan? Habíamos dicho que David en su vida salió con sus hombres de confianza, pero dejó a 10 de sus concubinas en el palacio. Así es que Agitofel le dijo a Absalón, ve y toma a esas mujeres para afirmar tu poder ante el pueblo. Para nosotros eso suena sumamente extraño, ¿no? Pero para esa cultura en la antigüedad, que Absalón tomara sexualmente a estas concubinas de David era una forma de reclamar públicamente que lo que le pertenecía a David ahora le pertenece a él. Era una forma de reclamar políticamente el trono. Pero bueno, aquí es donde se da el otro cumplimiento de la profecía de Natán. ¿Recuerdan? Natán le había dicho a David que lo que él había hecho en secreto ahora iba a ser sacado a la luz y que Dios le entregaría las mujeres de David a otro. Y justamente eso fue lo que pasó, porque en la azotea del palacio colocaron una tienda para que Absalón tomara a las concubinas a la vista del pueblo. Y aquí nos encontramos la ironía que hay en el texto, porque ¿se acuerdan esa azotea? Fue desde ahí que David se quedó viendo a Betsabé mientras se bañaba. Ahora, desde esa misma azotea es que Absalón está reclamando el trono con este gesto público de tomar las concubinas de David. Es una forma de voltear los valores y mostrarnos que todo lo que David había hecho ahora lo tenía que sufrir en carne propia. En 2 de Samuel capítulo 17 se nos presenta que Agitofel le propuso a Absalón un plan: ir de una vez con una parte del ejército esa misma noche a hacer una campaña de guerra contra David, porque seguramente David y sus hombres estarían cansados y era un buen momento para tomarlo. Y por cierto, eso era cierto. Realmente David y sus hombres se nos indica que después de que se encontraron con Simei, quedaron realmente cansados. Así es que era un buen momento de Absalón para atacarlo. Pero Absalón prefirió hacer el plan propuesto por Usai. Este Usai había sido un consejero también de David, y Usai más bien aconsejó a Absalón de que convocara hombres de todas las tribus de Israel para que acompañaran al propio Absalón en hacer la guerra contra David. Recordemos que este Usai en realidad estaba encubiertamente apoyando a David. Él se había encontrado con David en la huida y David le había dicho: preséntate ante Absalón y dile que tú estás de su lado para que puedas avisarme cuáles son los planes de Absalón. Y era justo lo que este Usai había hecho. Él se había ganado la confianza de Absalón, pero en realidad era una treta, y Usai le terminó contando a los sacerdotes lo que iba a pasar para que ellos pudieran advertirle a David. Estos sacerdotes buscaron ser los informantes de David, pero casi son descubiertos. Aún así, el mensaje logró llegar hasta David, quien conoció los planes y terminó huyendo al cruzar el río Jordán. Agitofel, al darse cuenta de que el rey Absalón había rechazado sus consejos, y de que él estaba muy seguro de que eso no iba a resultar, entonces Agitofel salió del palacio y se fue hasta hasta su pueblo, y al llegar a su casa se quitó la vida ahorcándose. Posiblemente Agitofel hizo esto para no llegar a ser castigado después por ser un conspirador en contra de David. Y esto es algo muy importante que después en el Nuevo Testamento lo vamos a ver, porque aquí tenemos a un consejero del rey que se ahorca después de que lo traiciona. Y vamos a ver después en el Nuevo Testamento cómo Judas tiene el mismo final. Después de que traiciona y entrega a Jesús, también se termina ahorcando. En 2 Samuel capítulo 18, David, eh, al darse cuenta que Absalón venía contra de él, dividió a sus soldados en tres grandes grupos. Pero
él quería ir a la batalla y sus hombres le dijeron, no David, quédate porque en realidad tú vales por 10.000 de nosotros y ya es mejor que no vayas a la batalla porque si Absalón nos gana, si tú te quedas aquí, no va a lograr ganar la batalla de vencerte. David aceptó la propuesta de sus hombres, pero les pidió una condición a sus generales, a sus comandantes, de que no mataran a su hijo Absalón, que fueran benévolos con él. Pero en la batalla, los hombres de David lograron derrotar al ejército israelita que era liderado por Absalón. Absalón, cuando intentó huir, quedó colgado en las ramas de un árbol. Posiblemente, aunque el texto no lo dice de forma exacta, posiblemente quedó colgado de su propio cabello. Entonces Joab, el general de David, al darse cuenta de esto, porque lo informa a uno de sus soldados, iría y lo terminaría matando. Los hombres de Joab enterraron el cuerpo de Absalón haciendo un monumento de piedras como señal de burla de otro monumento que Absalón había construido en vida. Cuando los mensajeros le avisaron a David de la derrota de sus enemigos y de la muerte de Absalón, David comenzó a llorar amargamente diciendo, ojalá hubiera sido yo el que moría en tu lugar. Aunque vemos a este David haciendo luto por la muerte de su hijo Absalón, también había muerto su hijo Amnón y su hija Tamar había sido abusada. En realidad todo esto era la consecuencia de los propios pecados de David. Así cerramos esta semana. Es una historia tremenda todo esto que hemos venido viendo de cómo Absalón quiere quitarle el reino y todo lo que David terminaría pasando. Mañana arrancamos nueva semana. Nos vemos.